El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. La palabra de Dios dice así de la manera siguiente en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien él quiere. Tome su lugar. Hay un viejo proverbio chino que dice: una generación planta los árboles y la otra generación va a recibir la sombra. ¿Sabe usted que nosotros, la generación ahorita presente, todavía estamos sintiendo la sombra? Porque nuestras generaciones pasadas sembraron buenos árboles. La pregunta ahora es: ¿qué sombra van a tener las generaciones que vienen si las generaciones de hoy no están plantando buenos árboles? ¿Sabe usted que todavía esta generación goza de un poco de lo que es todavía el respeto? ¿Sí o no? Entre los vecinos todavía esta generación todavía se cuidan los unos a los otros. Pero lamentablemente esta generación no está sembrando esos árboles. Esos árboles, mi amado hermano, de enseñanza, de instrucción. Y si no lo hacemos, las generaciones venideras carecerán ¿de qué? De esa sombra. Eso es lo triste, mis amados hermanos. Ellos sí plantaron los árboles y nosotros estamos disfrutando ahora de esa sombra. Pero la generación de hoy no está plantando árboles para la siguiente. La pregunta del millón es: ¿cómo es que podemos traer a un hijo a la obediencia y al respeto, a la obediencia y a la honra? ¿Cómo podemos hacer que un hijo obedezca y respete? ¿Verdad que ese es el sueño ideal de todos los padres, sí o no? ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo me obedezca, me respete o me honre? Ese es el clamor de muchos padres, esa es la oración, la petición de tantas madres y padres en el mundo entero. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la llave? Porque se han intentado tantas cosas, ¿sí o no? Y muchas de ellas no funcionan. Pero la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos ayuda para entender un poquito mejor. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de ¿quién? De Jehová. Ni te fatigues de su corrección. ¿Sabe qué está diciendo? Cuando habla de corrección, está hablando de las palabras que alguien da en el momento que está castigando a alguien. ¿Sí me explico? Lo que está diciendo ahí es: cuando te están corrigiendo, cuando te están diciendo por qué te están castigando, no te fatigues, no te rebeles. ¿Cómo actúa la mayoría de hijos cuando se le está castigando y en el momento en que le está castigando, se le está corrigiendo,
con dichas palabras, te estoy castigando por esto, por esto, por esto y por esto. Lo que Dios te está diciendo es, cuando eso te esté sucediendo a ti como hijo, dale gracias a Dios. Y ama a ese padre y ama a esa madre, porque de esa misma manera lo hace Dios. Cuando Dios viene y castiga a David, le dice Dios claramente, mire cómo lo corrige. Dice, te voy a castigar, y te voy a castigar por esto y por eso. Y viene Dios y le da las palabras de corrección, y vemos, mi amado hermano, que ese castigo con la corrección, con la instrucción, le bastó a David para obedecer una vez por todas. Y David hizo exactamente lo que dice la Biblia. No se fatigó, no menospreció el castigo, porque son dos cosas: el castigo y luego, ¿qué dice? La corrección. Tal vez en la traducción español no se entiende tan bien como en la traducción hebrea, porque cuando usted corrige, mi amado hermano, es la acción, en la interpretación hebrea, es la acción en la cual usted no acepta tal actitud de ese hijo. ¿Sí me explico? Entonces, el castigo va al lado, va junto con la ¿qué? Con la corrección. Es más, una de las acciones de la profecía, ¿sabe cuál es? La corrección. Una de las acciones de la profecía no es decirte cuán bonito usted es o cuántas naciones usted va a predicar. No, una de las acciones de la profecía original, cuando usted detecta que es una profecía original, es que esta profecía trae ¿qué? Corrección. ¿Qué quiere decir? Te está diciendo con palabras lo que Dios está viendo que no le agrada de ti a Él. Y no tiene miedo Dios ni timidez para decirte con la profecía, con la palabra, lo que Dios está reprobando de ti o de mí. A eso se refiere de corrección. Es una acción, mi amado hermano, en la cual Dios detecta y ve desde el cielo que no está agradable, no está acoplada a lo que a Dios le gusta. Entonces viene Dios y te corrige con su palabra. Amén. Ahora, el castigo es lo que tú directamente recibes, pero la corrección son las palabras con las cuales Dios te está no aprobando tal actitud desobediente. Por lo tanto, Él te lo dice con palabras, dicha corrección. Amén, hermanos. No menosprecies el castigo, 1. Número 2, no te fatigues de su corrección. Que cuando Él te esté diciendo por qué te está castigando o por qué está reprobando tu actitud, no cruja los dientes, dice la palabra. No te fatigues. No, ¿cómo le dijera? No arrugue su rostro. No lo hagas de tal manera. Él no es tu enemigo. Dios tampoco es tu enemigo. Tu mamá no es tu enemiga. Pero a nosotros, ¿verdad?, nos encanta, ¿verdad?, cuando nos dan pastelitos, chocolatitos. Ahí dice, mami, I love you, I love you. Con más razón debe de amar a su mamá o a su papá cuando lo esté castigando o lo esté reprobando. Eso es lo que Dios nos advierte, porque Dios conoce nuestra naturaleza que rebelde. Sabe que te vas a oponer al castigo. Sabe que no te va a gustar la reprobación o la corrección cuando tienen oídos. Por eso Dios se adelanta y te dice, be careful, ten cuidado. No vayas a hacer lo que todos lo hacen. No vayas a cometer ese error. Cuando te castiguen, cuando te reprueben, acéptalo. Porque esa es la manera de Dios. Diga conmigo, es el estilo de Dios.
Tengo oídos para oír. No te fatigues de su corrección. O sea, no te canses de ser corregido. Sí, mamá, pero usted ya me pegó ya esta semana, ya 2 veces. Si es necesario una tercera vez, gloria a Dios. Mientras tú te lo sigas necesitando o mereciendo, lo vas a recibir. Que tengo oídos para oír. Mire, Dios no se cansó de castigar una y otra vez a Israel. ¿Sabe usted cuántas veces los israelitas cayeron esclavos de los enemigos? Algún día voy a traer esa enseñanza solo para que usted vea que Dios no se cansó de darles papao. Venía, los castigaba en el sentido de que los dejaba esclavos de los enemigos. ¿Y cómo los corregía? A través de los profetas, la palabra que venía en contra de ellos. Por esto y por esto y por esto y por esto hice esto y permití esto. Entonces, las dos van juntos, el castigo junto con la corrección. Y así Israel se pusiera, dijo, tú no obedeciste, yo tengo que castigarte. Pero mire, por el otro lado Dios decía, pero si obedeces, yo no te voy a dar papá, yo te voy a bendecir. Yo voy a estar contigo. Que tenga oídos para oír. Hoy vivimos en una cultura tan rebelde, mi hermano, que mientras usted les dé chocolatitos y le compre su carrito, lo lleve al parque, todo está bien. Pero en el momento que usted los quiere corregir por algo que hicieron mal, ahí sí no quiere. Esa es la cultura que se está formando en esta nación y en todas las naciones del mundo. Una cultura rebelde, desobediente. Pero gloria a Dios que aquí estoy hablando con hijos sabios, ¿verdad que sí? Gloria a Dios que aquí estoy hablando con hijos mansos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios que aquí estoy hablando con Moisés, ¿sí o no? Que aun cuando Dios le dijo, no entras a la tierra prometida, no vemos que Moisés le dice, no es justo, que no sé qué, y mira, batallé 40 años y solo por un error me estás castigando. ¿Dijo eso Moisés? Vea que somos muy diferentes que Moisés. Ya imagino lo que usted y yo le hubiéramos dicho al Señor. Hubiéramos sido tan bíblicos ahí contra el Señor. No, que mira, que yo allá en la zarza estaba bien, mejor cuidando las vaquitas, las ovejas, y tú me sacaste, me enfrentaste contra Faraón, me hiciste pasar un montón de cosas ahí, y tantos años que he venido aquí con este pueblo tan rebelde que no es ni mío, es tuyo. Hijo mío, no menosprecies el castigo ni la corrección. Porque bien, ¿para quién va a ser? Para nosotros. ¿Verdad que nosotros, mire, a pesar que somos los hombres hechos del barro, estamos tan podridos de puro orgullo, ¿sí o no? Alguien nos quiere corregir, nos quiere llamar la atención, no lo aceptamos. O si lo aceptamos, así como crujidos los ojos, ¿verdad? Las cejas. Aceptamos lo lindo, pero no aceptamos lo que verdaderamente nos procesa. Las cosas lindas que te pasan no te hacen más maduro, no te hacen una mejor persona. Lo que te hace una mejor persona son las pruebas de la vida, son las circunstancias de la vida, lo que tú aceptas y reconoces por la palabra de Dios. No menosprecies. ¿A quién le está hablando? ¿A los de afuera de su casa o a los de su casa? Hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea que en los tiempos de los judíos había una buena cultura que cuando el hijo desobedecía, según la palabra, el padre lo castigaba. Esa era la cultura de antes. Y gloria a Dios porque todavía
la cultura judía sigue haciendo lo mismo. Vaya usted a la cárcel de aquí de Houston a ver cuántos judíos ve ahí metidos en la cárcel por rebeldes y desobedientes y andar con el pantalón abajo de las nalgas. Como que si eso fuera lo normal de un hombre, andar los pantalones así. ¿Verdad que usted no va a ver ningún hijo judío así de esa manera ahí en la cárcel? Porque eso es una buena cultura, mi hermano. Una buena tradición, si lo quiere llamar así. Donde en un hogar se respeta a la autoridad. Y no solo se respeta, la Biblia no habla solamente de respetar. Habla de ¿qué? Honrar. Significa reconocer, darle su lugar a esa madre, a ese padre. Qué hermoso es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Es tan clara, tan simple, pero si no se obedece, se hace tan complicada nuestra vida, ¿cierto o no? Se hace súper complicada nuestra vida, mis amados hermanos. En otras palabras, disciplinar al hijo. En el momento que se disciplina, se siente gravoso, ¿sí o no? Porque a quién padre verdaderamente le gusta estarle pegando a su hijo, castigando a su hijo. ¿Verdad que a nadie le gusta? A no ser que usted sea Hitler, hermano, y le guste causar. A nadie le gusta eso. Pero es necesario. ¿Sabe por qué es necesario? Por nuestra naturaleza rebelde, desobediente y pecaminosa. Si no viviéramos en un mundo pecador, entonces la cosa fuera diferente. No se necesitara la disciplina, no se necesitara el castigo. Pero en las lecciones anteriores aprendimos que el niño desde que nace, ya nace como un monstruito malvado, mi amado hermano. Aunque para usted sea su cute, little, beautiful, handsome baby, ya es un monstruito lleno de maldad. ¿Y cómo se puede corregir ese monstruito? Solo con la palabra de Dios y haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque ese niño, por muy tierno que usted lo mire, ya trae la semilla ¿de qué? De choque adentro. Sí, la semilla de maldad, así lo dice la Biblia. No dice el salmista, en pecado me concibió ¿qué? ¿Y qué es pecado para usted? Todo lo sucio, todo lo malo, todo lo peor. Eso es el pecado. Ese choque solo con la palabra de Dios se puede dejar formado y reformado como que se parezca a Jesucristo. Y todo lo malo, todo lo malvado, solo por la palabra puede ser reformado, mi amado hermano. Hasta que lleguemos, dice, a la imagen de quién. O sea, hasta que lleguemos a parecernos a quién. A Jesucristo. O sea, hay un gran trabajo que hacer y ese trabajo le corresponde a los padres. Para la belleza, eso fue lo que estudiamos la semana pasada, ¿se recuerda? Que será belleza, dice, ¿para quién? Para sus hijos. Cuando nosotros hagamos lo correcto delante de Dios para ellos. No va a ser agradable para ti la disciplina para ellos, ni tampoco para ellos va a ser agradable. Pero el efecto de la obediencia a la palabra te va a traer a ti verdaderamente frutos de rectitud en tu hijo, en tu hija. Te va a traer fruto de paz, en la cual descansarás tus últimos años. Descansarás en tu vejez. ¿Cuántos tienen oídos? Imagínate qué lindo cuando tú estés ahí en tu silla mecedora ahí de 60, 70 años y regresen tus hijos a visitarte, a dejarte ahí regalitos, porque tú los condujiste de la manera correcta. Ellos vendrán y te darán amor y mucho amor por todo lo que ellos, ya cuando sean grandes, entenderán que todo lo que hiciste, lo hiciste por amor a ellos. Y ese amor que tú sembraste en ellos
tú lo cosecharás cuando ellos crezcan y ellos con sabiduría vengan y retribuyan todo aquello que tú hiciste por ellos, aunque tú nunca lo hiciste por eso. Pero así es, mi amado hermano, lo que sembramos nosotros, ¿qué? Lo cosechamos. En otras palabras, ¿qué aprendemos de estos versículos? Que el proceso, mi amado hermano, de enseñar a nuestros hijos obediencia, respeto y honra es un proceso de disciplina. ¿Es un proceso de qué? O sea, jamás usted va a soñar que sus hijos le obedezcan a usted si usted no ejerce sobre ellos disciplina. A eso se está refiriendo. Jamás usted como padre, como madre, va a soñar, dice la palabra, tener buenos hijos. Porque cuántas madres yo no oigo en cualquier país. Ay, yo quiero que mis hijos sean aquí, sean allá, y esto y el otro. Y déjeme decirle que su sueño no es suficiente. Su sueño solamente se puede cumplir a través de hacer lo que la palabra de Dios dice que debemos de hacer como padres y como madres hacia nuestros hijos. Entonces, este proceso, este recorrido, mi amado hermano, para que tú y yo podamos cosechar obediencia, honra, respeto, mi amado hermano, de nuestros hijos, tiene que involucrar de nuestra parte un proceso de ¿qué? De disciplina. Amén. Y aquí fue donde nos quedamos en la última enseñanza. Disciplina, dijimos, es la función por la cual los padres recompensan la obediencia y castigan la desobediencia. ¿Lo escuchó? ¿Quiere que se lo repita otra vez? Disciplina es la función o la acción por la cual los padres recompensan la obediencia de sus hijos y castigan la desobediencia de sus hijos. Esa es la correcta disciplina de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios con nosotros como hijos de Dios? Si obedeces, ¿qué hace Dios contigo? Te recompensa. Pero si desobedeces, ¿cómo te disciplina Dios? Con castigo. Eso es, mi amado hermano, la verdadera disciplina. Es la función o la acción por la cual los padres recompensan la obediencia y castigan la desobediencia. Esa es la disciplina del Señor con nosotros. Si tú obedeces, Dios te recompensa. Él dice, el que sea fiel hasta el fin, ¿qué le va a dar Dios? ¿Cómo lo va a recompensar? Heredará ¿qué? La corona de vida. Pero el que desobedezca, ¿a dónde va a ir a parar? ¿Cómo lo va a castigar Dios? Lo va a castigar en el lago de fuego, fuera de Dios, exterminado de la gloria de Dios, separado de la gloria de Dios. Amén, hermanos. En otras palabras, si no nos ajustamos nosotros a los estándares divinos de la palabra de Dios, los resultados que tendremos, mi amado hermano, serán consecuencias negativas. Amén. Usted puede ejercer su propio modelo, estilo de disciplina, pero la realidad es que no va a tener buenos resultados si no lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. Número uno, porque los seres humanos no fueron criados por los padres, fueron criados por Dios. Dios sabe lo que trabaja, lo que funciona, lo que no funciona. Y Dios nunca va a quebrarse su cabeza enseñándote algo que no funciona. Que tenga oídos para oír. Porque ¿cómo enseñan los padres hoy? Mira, cuando tu hijo sea desobediente, cómprale su caricatura favorita y pónsela ahí por 3-4 horas. Y verás que ya no te va a molestar, ¿sí? Mientras se está viendo la película. ¿Y después qué? Volverá a su círculo vicioso otra vez. Esa no es la manera que se erradica, mi amado hermano, esas actitudes rebeldes y desobedientes. Es de acuerdo a la palabra
de Dios. Amén, hermanos. Ahora usted tal vez podrá preguntar, pastor, entonces, ¿debo de motivar yo a mis hijos dándoles una recompensa? En ciertos casos sí, porque así lo hace Dios. ¿Cierto o no? Yo no le digo una palabra que diga, si eres fiel a mis palabras y guarda mis mandamientos, te voy a enviar al infierno. ¿No? Entonces, en ciertos casos, usted puede motivar a sus hijos que si hacen lo correcto, lo justo, lo obediente, usted los puede recompensar. Amén. ¿Cuál fue el primer versículo que leímos cuando empezamos esta enseñanza para los hijos? Honra a tu padre y a tu madre. Y luego, ¿qué dice? ¿Y será de qué? De larga. Ahí ya viene la recompensa. Dios nos está motivando como a hijos a honrar a papá y a mamá. Y miren la motivación de Dios. Si haces lo que yo te estoy diciendo, que honras a tu papá y a tu mami, ¿cómo te voy a recompensar? De antemano te lo está diciendo. Yo te voy a dar larga vida. Mire qué modo de motivar de Dios. Entonces, o sea, Dios es nuestro modelo. Es aceptable hacerlo con nuestros hijos. Si usted tiene hijos que se portaron bien en determinado mes, usted tiene todo el derecho de parte de Dios para decirle, hijo, venga, usted se portó muy bien. ¿A dónde quiere que lo lleve? ¿Al parque, al río, a la playa? ¿A dónde quiere? ¿En serio, papá? ¿Sí? ¿Y por qué, papá? Porque usted hizo esto y esto y esto y esto. Y eso me agrada a mí y eso verdaderamente trae honra a mi vida. Estoy orgulloso de ti, que tengo oídos para oír. ¿O a poco Dios, preste atención, a los hijos obedientes y a los desobedientes los trata igual? Dios no hace acepción. Aquí es donde muchos han malinterpretado la palabra de Dios. Dios no hace excepción de personas, dice uno, pero ¿en contexto de qué? Dios no hace excepción de personas cuando todos son obedientes. ¿Sí me explico? Pero nunca vaya a aplicar ese versículo bíblico de que Dios no hace excepción de personas entre obedientes y desobedientes, porque sí, Dios hace excepción cuando hay un obediente y hay un desobediente. Está registrado en toda la Biblia. Hubo una familia de Noé justo, mi amado hermano, y había un montón de familias injustos, ¿sí o no? ¿Hizo acepción Dios de personas ahí o no hizo acepción de personas? Por supuesto que hizo acepción, porque solo dejó meter a la familia de Noé al arca de Noé y a las otras familias las dejó fuera. Entonces, tenemos que aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios. Niños, por eso, escuchen, niños los que están aquí. No esperes que la recompensa tuya sea igual que la del otro si el otro fue más obediente que tú y tú fuiste rebelde. Tú podrás crujir los dientes y decir, mi papá is not fair. No, sí está siendo fair. En las compañías, ¿verdad que no a todos les pagan el mismo salario? Les pagan de acuerdo a sus responsabilidades. Y a otros los recompensan de acuerdo a su buen ¿qué? Trabajo y disciplina. Usted puede hacer lo que usted quiera hacer en el trabajo. Si el patrón es justo, va a recompensar. No va a hacer acepción de personas en el sentido de que si hay dos trabajadores iguales que se comportan iguales y son obedientes, si este patrón tiene la sabiduría de Dios, no puede darle un mejor salario a uno y al otro un menor salario. ¿Sí me explico? Pero sí hay una actitud diferente y muy diferente entre los dos. Obvio que la justicia va a hacer acepción de personas ahí. Que tenga oídos para oír. No sea usted, espero que usted no sea de los que va a crujir los dientes como aquellos que trabajaron las 12 horas y firmaron el contrato que un denario iban a recibir, y cuando viene el patrón y les paga a los que trabajaron una sola hora, les paga un denario,
Los otros se quedaron bien enojados, cuando a ellos también por 12 horas les dieron un denario. ¿Se da cuenta? Dios es justo. Y toda la justicia es de acuerdo a la palabra de Dios. Si todos aquí somos obedientes de la misma manera a la palabra de Dios, yo le aseguro, Dios es justo y no hará excepción de personas. ¿Cuántos me están escuchando? Más vale que todos obedezcamos a Dios, guardemos su palabra, guardemos su principio, temamos a Dios en todos nuestros caminos. Y yo le aseguro que Dios no es injusto. Nos va a dar a todos igual. Pero nunca espere la misma paga de Dios si alguien está haciendo ¿qué? No está haciendo lo justo ante los ojos de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. En otras palabras, disciplina, en cortas palabras, es dar la recompensa apropiada de acuerdo a la conducta. Disciplina es dar la recompensa apropiada de acuerdo a la conducta. Si se porta bien, tiene posibilidades de ser ¿qué? Recompensado. Si se porta mal, tiene grandes posibilidades también de ser ¿qué? Castigado. Esa es en pocas palabras la correcta disciplina de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a estudiar un poco más acerca de este proceso de disciplina. ¿Cuántos quisieran saber más? Vamos al libro de Proverbios, por favor, capítulo 6, versículo 20. Hijos, yo sé que a usted el día de hoy tal vez no le va a gustar mucho esto, pero yo le aconsejo que le encante y que le guste, porque un día usted va a ser padre también. Es mi consejo, que le guste, porque un día usted va a ser padre, va a ser madre también. Proverbios 6:20, ¿lo tenemos todos, mis hermanitos? Dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Lo que vas a hacer tú en tus hijos es vaciar ¿qué? La palabra de Dios en ellos. Amén. Para que esa palabra que tú vacías en ellos, mi amado hermano, le traerá esa información a su conciencia. Y la conciencia, dice, hablará ¿qué? A ellos. Les hablará a ellos, les repetirá a ellos, les recordará a ellos. Dormirán con ella. ¿Cuántos tienen oídos? Dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando ¿qué? Cuando despiertes. De acuerdo al libro de 2 Corintios, los que han leído acerca de la conciencia van a entender esto, que la conciencia es como un sensor, es como una campanita, es como esa luz roja del semáforo que te advierte, es como el gorgorito del árbitro. La conciencia reacciona a nuestro sistema moral, mi amado hermano, de nuestra vida, al sistema moral de nuestra mente, al sistema moral de nuestro corazón. La conciencia responde de acuerdo a lo que nosotros tenemos dentro ya injertado en nuestro ser. Nuestra conciencia reacciona a nuestro más alto estándar de nuestra vida. Es como ese sensor
Cuando usted va manejando y de repente su radiador se tapa o se rompe una manguera, hay un sensor que envía una señal y a usted le aparece una agujita que se va para el lado derecho, ¿verdad? Para la H. ¿Y qué dice usted cuando esa agujita se sube? Está caliente. Es hora de parar. Así es la conciencia nuestra. De acuerdo de lo que usted esté lleno en su vida. Si usted está lleno de temor de Dios, la conciencia de Dios va a ser la conciencia de su vida va a ser ese sensor que cuando alguien venga a querer inducirle a usted a hacer algo malo ante los ojos de Dios, la conciencia le va a tocar ¿qué? La campanita. La conciencia, que es ese sensor, le va a mandar la señal a usted, le va a decir: no lo hagas, que tengo oídos para oír. Oiga, que tenga oídos para oír. Hablando de niños, hijos que nacen en este mundo, cualquier niño, según la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 2, todos los niños, todos los hijos nacidos en este mundo, mi amado hermano, traen la ley de Dios escritas en sus corazones. Amén. Ya la traen. Le voy a decir por qué, y ahí lo explica. Porque saben discernir entre lo bueno y lo malo. Solo que deciden amar lo malo. ¿Por qué razón? Muchas razones. El ambiente que los rodea, el hogar donde crecen, la influencia que reciben. Pero todo hijo ya trae, mi amado hermano, en su vida esa ley de Dios, en la cual ellos pueden discernir entre lo bueno y lo malo, aunque en su mayoría deciden escoger ¿qué? Lo malo. Y es por eso que es responsabilidad de nosotros los padres entrenarlos, enseñarlos, instruirlos a que ellos vuelvan a hacer ¿qué? Lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Es responsabilidad de quién? Aunque ya la ley de Dios está en sus corazones, muchos de ellos, la mayoría de ellos terminan obedeciendo lo malo. Y es por eso que es responsabilidad nuestra, mi amado hermano, entrenarlos a ellos para dirigirlos nuevamente hacia ¿quién? Hacia Dios y a su ley, a sus mandamientos y a su palabra. ¿Cuántos tienen oídos? Esa ley de Dios escrita en los corazones de ellos puede ser negativamente afectada, mi amado hermano, por los mensajes, instrucciones, consejos que ellos reciben de la sociedad de hoy, de la cultura de hoy. La cultura de hoy quiere reconstruir, cambiar ese código moral que Dios puso en cada ser humano que ha nacido en esta tierra. ¿Cierto o no? Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sabemos que Dios lo puso en cada ser humano? ¿Qué sucedió con Adán cuando pecó? ¿Andaba qué? Huyendo. ¿Por qué andaba huyendo? Por eso Dios le dijo: ¿quién te enseñó? Ya lo traía adentro. Lo trae cada ser humano. Ya trae esa ley de Dios en su corazón, de distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso que en el momento que peca, empieza ¿qué? A huir de la presencia de Dios. ¿Cierto o no? A un niño no se le tiene que predicar, mi amado hermano, lo que es bueno y lo que es malo, ya lo trae dentro. Lo que tenemos nosotros que predicarle y enseñarle, instruirlo es, mi amado hermano, recordarle la forma, la manera de Dios que quiere para que Dios quiere para él, para que él siempre escoja hacerlo bueno. Él sabe hacer lo bueno. Amén. Pero como está pequeño, va creciendo, está siendo influenciado por otras ¿qué?
corrientes, enseñanzas, doctrinas, mi amado hermano, especialmente en esta nación, donde en las escuelas se le están enseñando que ni siquiera Dios existe, que todo lo que fue creado no fue creado por Dios, sino por la evolución. Les enseñan que usted no viene de Dios, sino que viene del chango. Imagínense. ¿Qué generación esperamos nosotros? Si está haciendo, mi amado hermano, ese código que Dios puso en su vida, en su corazón, está siendo reprogramado. Ese código de Dios en su corazón es en el cual Él podía distinguir cuando hacía algo bueno y cuando hacía algo malo. Ahora está siendo reprogramado de tal manera, escuche bien esto, que su conciencia ahora es ese sensor que ya no está funcionando. Y es ese sensor que tal vez el fuse ya se le quemó. Porque ahora cuando este chico va a hacer algo malo, oiga bien, por Dios, por lo que Dios puso en cada corazón, Él sabe que lo que va a hacer está malo, pero por cuanta influencia, método, enseñanza del enemigo, tratando de reprogramar ese código que Dios puso en cada ser humano, esa ley de Dios que no se necesitó enseñarse, ya Dios la depositó en cada ser humano. Pero ahora ya su conciencia ya no está funcionando correctamente. Ha sido reprogramada. De tal manera que cuando va a hacer algo malo, su conciencia ya no funciona, ya no actúa como antes. Ahora lo único, preste atención, lo que su conciencia reacciona es todo lo nuevo que le han metido. Hazlo, no tengas problema, si todos los chicos lo hacen. ¿Que tengo oídos para oír? Ya su conciencia ha sido reprogramado por las cosas de esta vida, las enseñanzas de este mundo, los maestros, las escuelas, etcétera, etcétera. Amén. Métodos que vienen con mentiras, con engaños, con veneno, que quieren reformar el sistema moral del ser humano, mi amado hermano, que Dios puso en cada hijo, en cada hija que ha nacido. O sea que cada hijo, a pesar de la naturaleza pecaminosa con la que nació, tiene la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, mi amado hermano, es estropeada, es bañada, influenciada con mentiras, con enseñanzas falsas, ahí es cuando esta persona, aun cuando sabe que algo que va a hacer está malo, ya su conciencia ya no reacciona de la misma manera y ya no le influencia como antes lo influenciaba. Ahora ya no le importa lo que mami y papi le aconsejó, porque su conciencia ya está bañada, está conquistada por falsas instrucciones, falsas enseñanzas. Y es por eso que Dios viene adelantadamente y nos dice a nosotros, antes de que el mundo los doctrine, antes que esta cultura, mi amado hermano, los engañe, instrúyelos, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Que tenga oídos para oír. Cuando el sensor del carro está actuando correctamente, envía la señal rápido a su tablero, ¿sí o no? Está caliente. Pero ¿qué pasa cuando ese sensor se le quema el fuse? Ya no puede enviarle la información a usted. Así es la conciencia del chico y de la chica cuando ha sido bombardeado con las cosas de afuera y los padres no han hecho su trabajo dentro del hogar. Viene el peligro a su mente, a sus ojos, y no puede enviar la señal. Mi amado hermano, la conciencia ya no puede enviar la señal a su ser, a su alma, donde tenemos la voluntad de decidir o no decidir.
Ya la conciencia ya no tiene esa capacidad. Es como su sensor. Mira, si su carro se enciende, no, ¿cómo es? Agarre fuego, no va a poder enviar la señal de que su carro estaba caliente. Eso es lo que está sucediendo hoy en día con nuestros chicos. Ni se dieron cuenta a qué horas el diablo se los comió, se los tragó. Ni se dieron cuenta a qué horas se convirtieron en criminales, en asesinos, en maldicientes. No se acuerdan a qué hora sucedió eso. Fue cuando ellos fueron borbandeados, y en vez de ser borbandeados de la verdad, de lo justo y lo correcto, fueron borbandeados de lo incorrecto, y vino a afectar ¿qué? Su conciencia, que ahora ya no puede enviar la señal a su alma, a su ser. Y por lo tanto, cuando viene el peligro, la muerte, ellos no saben cómo actuar y caen, dice la Biblia, como presas, como presos. Pero cuando un chico dice que tiene atada la palabra de Dios por la instrucción de ¿quién? De los padres, dice, aun cuando viene o cuando venga el enemigo, verso 24 que dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. Imagínate, esa palabra de Dios, esa instrucción de los padres hacia los hijos, va a ser como ese sensor que continuamente te va a andar reportando ¿qué? Cuidado, ten cuidado, alerta roja, el diablo quiere destruirte. ¿Cuántos tienen oídos? Su nombre. Qué glorioso esto, ¿verdad? Pero si no tenemos esa palabra en nuestra vida, en cada situación, este chico, esta chica va a caer. La chica va a regresar embarazada, el chico va a venir llorando ahí con el papá, papá, ayúdame. Porque lo que menos ellos fueron llenos fue de la instrucción de un papá y de una mamá. Ahora, hay chicos que reciben la instrucción y no la aceptan. Eso es peligroso. Porque así es Dios también. Dios nos da la instrucción, ¿sí o no? Pero decisión final ¿de quién es? Es de nosotros. Si la aceptamos o no la aceptamos. Si la acepto, yo gano. Si no la acepto, yo pierdo. Cuando tienen oídos. Cuando estos hijos nacen, estas hijas nacen, ¿qué sucede? Estos hijos son expuestos ¿a qué? A la televisión, a la radio, a las películas, a la música, a la educación. Mi amado hermano, todo el proceso de la cultura que quiere y su propósito es reinformar, cambiar la gran verdad que ha sido depositada en cada corazón desde que ellos nacieron acerca de Dios. De lo que es recto y lo que no es recto, de lo que es bueno y lo que no es bueno. Imagínense, para no ir tan lejos, mire lo que sucede, lo que está sucediendo con los hijos de hoy, con la juventud de hoy. En este gran evento que acaba de pasar del Super Bowl, en la mera mitad del juego, ¿qué es lo primero que apareció? Una canción, pero con animación de ¿qué? Visualización de ¿qué? Culto satánico, adoración satánica. Ni siquiera subliminal, ahí en la mera cara se la están poniendo a todas las generaciones. Entonces le están diciendo al hijo que está bien hacer brujería, está bien ir con un brujo, está bien ir con un satánico. Y usan a la cantante más popular del momento para instruir a nuestros hijos. ¿Qué le están diciendo a esta generación? It's okay, está bien. Aunque el código que Dios puso en nuestros corazones
Nos dice, eso está mal. Pero ellos quieren revertir la verdad de Dios depositada en nuestros corazones, forzándonos a creer de que esa acción está bien ante los ojos de Dios. Entonces, se da cuenta, hermano, cada momento, entre más leemos la palabra, crece más la necesidad en nosotros de instruir a quienes, a nuestros hijos. Porque desde el momento que nace, esta cultura los está esperando con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para destruirlos, para apartarlos de la verdad, apartarlos de Dios. Los tienen oídos. ¿Y sabe qué es lo más triste de esto? Esta chica que cantó es hija de un pastor, hija de un pastor evangélico. A los 15 años grabó su último álbum cristiano, y como ella quería la fama y no la obtuvo, porque Dios no te da fama. ¿Sí me explico? La fama viene por sí sola, pero tú no la buscas. Si la buscas, te mueres, porque Dios no nos envía a buscar fama. Dios nos envía a hacer su voluntad. La fama ella misma llega. ¿O no dice la Biblia que la fama de Jesús creció por todos lados? Pero Jesús no anduvo buscando fama. Jesús anduvo buscando hacer la voluntad de Dios y humillarse ante Dios cada vez. Pero esta chica quería la fama, y como Dios no se la dio, ella misma dice en una entrevista que le hicieron: vendí mi alma al diablo. Y ahí vino la fama. Qué tristeza, mi hermano. Su padre dice que en un concierto ella lloró al ver cuánta juventud está siendo arrastrada. ¿A dónde? Al infierno, por su propia hija. Cada día debe crecer más la urgencia en nosotros de instruir a nuestros hijos. Esa es la verdad. Hoy están siendo bombardeados con la evolución, están siendo bombardeados con doctrinas, mi amado hermano, enseñanzas en las cuales les enseñan a nuestros hijos a que un hombre casado con un hombre está bien, una mujer casada con una mujer está bien. De esta manera están siendo bombardeados nuestros hijos. Es por eso que es de gran y suma importancia la enseñanza de nuestros hijos. Porque en la escuela no nos lo van a instruir de acuerdo, mi amado hermano, al plan y a la voluntad de Dios. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.